En fútbol hay menos extranjeros, menos jugadores de fuera, pero sí es verdad que está costando de que lleguen esos niños jóvenes, ¿no? A los primeros equipos, sobre todo en los equipos grandes, ¿no? En los equipos grandes es más complicado que vayan llegando. A ver, justo en el Barça. En el Barça ahora están vueltos mal, pero fruto de la necesidad. Yo siempre digo lo mismo. La gente, los equipos de élite, y ahí incluyo a Barça Madrid, pero también a los de, por ejemplo, de primera división, los históricos, apuestan por la gente joven cuando no les queda otro remedio. O sea, por los nacionales cuando no les queda otro remedio. Porque yo estoy convencido que si en el Barça no hubiera habido la crisis que ha habido, a los Gavi y algunos más, incluso a Pedri, le hubiera costado más, porque Pedri el primer año se hubiera ido cedido. Y si no se va cedido es porque no hay un jugador... No, porque lo ve su entrenador, Ronald Koeman, y lo dijo, lo vi en 2 entrenamientos y ya sabía que valía. Ya está, le puedes no poner. Koeman le podría no haber puesto. Lo vio en 2 entrenamientos al final, un tío que es un superclase. Un entrenador la zona. No, pero es que es la verdad. Porque es la zona y tú estás ofuscado con el Barça. Estoy diciendo, no, he dicho que Pedri es buenísimo. Vale, y que es un error que el Madrid no lo fichara. Claro. Un error. Pero yo digo que si el Barça no hubiera estado necesitado como estaba, seguramente, bueno, a lo mejor es porque era Koeman, que es un entrenador que sí lo hubiera cedido. Es más, os voy a poner un ejemplo. Vosotros creéis, y me hablan de que es la hostia el chaval este, del Racing de Santander, Pablo Torre. ¿Vosotros creéis que se va a quedar en el primer equipo? ¿Vosotros creéis? ¿Por qué no se va a quedar en el primer equipo? Porque hay jugadores ya. Claro, porque hay jugadores ya empieza a haber otra en el Barça este año, que no es el caso de hace 2 años, ya empieza a haber jugadores de nivel que es muy difícil sacarlos de ahí. O sea, y ese es el tema. O sea, Xavi, a lo mejor Xavi lo va a entrenar un mes con el primer equipo. Si no vale, no vale. Pero que ha habido jugadores que han valido, pero que han necesitado un periodo de transición. O sea, Puyol valía cuando llegó al primer equipo, pero tuvo que ir a Tenerife cedido. A veces no es un problema de que necesiten hacerse más, a veces es un problema de que tú tengas una plantilla y digas, bueno, pues aquí es que estos puestos los tengo lo suficientemente bien cubiertos, entonces... Y que los entrenadores entre un veterano y un joven apuestan siempre por el veterano. No, pero porque lo tengas cubierto. Bueno, pero de la necesidad virtud, el Barça, y lo has dicho antes y lo hemos comentado muchas veces, el Barça ha conseguido hacer un equipo que yo creo que tiene futuro si las cosas se hacen bien, porque ha pasado momentos muy jodidos. Está pasando momentos muy jodidos. Y de la necesidad ha venido a apostar por los jóvenes. No te queda otro no te queda más remedio. Eso es a lo que voy. ¿Cómo vino la Quinta del Buitre? Pues exactamente igual. Exactamente igual. No había dinero para hacer. Porque estaban caninos y dicen, apostamos por los jóvenes. Y pasaron a todo el equipo del Castilla. Claro, pues a eso es a lo que voy yo. Mira, a cualquier fútbol, bueno, a cualquiera no, pero a la mayoría de los futbolistas de un nivel que lo han contrastado, la mayoría, una buena parte, tampoco voy a decir la mayoría, una buena parte de los futbolistas que han contrastado un buen nivel en las categorías inferiores, categoría juvenil o con 18, con 20 años máximo, tú les pones a jugar. Yo siempre digo lo mismo, el fútbol es una mentira grandiosa. Esta afirmación me la permite haber visto tantas cosas tantos años, no ser más listo ni menos listo. Tú pones a jugar a un futbolista 15 partidos seguidos, a cualquiera, y te termina convenciendo seguro. Ahora tú pones a un chaval, te termina convenciendo porque es bueno, está frente a la base que le has llevado al primer equipo, es buen jugador. Tú pones a un chaval, 2 partidos, hemos palmado los 2 primeros partidos, al banquillo, no que salga este, no sé qué, no sé cuál. El caso más palmario que ha habido es el de Asensio en el Madrid. Por poner ya un jugador más o menos hecho, que estuvo en el Español y tal. Quiero decir, jugadores que no jueguen 15 partidos seguidos, como no tengan un rendimiento altísimo porque son súper buenos o súper regulares o súper tal, lo tienen jodido. Entonces muchas veces la necesidad lo que te permite esto, mire usted, es que yo no tengo nada más que a Gavi, a Pedri y a Ansu Fati, es que tienen que jugar porque si no tengo que poner a Luke de Jong. Entonces claro, ¿qué ocurre? Pues juegan, y cuando juegan valen. Puede que no sean superestrellas todos, pero van a valer para jugar en el Real Madrid. Y de hecho, el Madrid en el Barça, eso es lo que estoy diciendo, van a valer, si no estoy quitándoles valor. El que no vale, no vale. Mira Riqui Puig. Necesidad ha habido 1.000.000 de veces. Bueno, Mingueza otro. O sea, Riqui Puig, Mingueza
les das oportunidades porque estás necesitado, no tienes otro tío ahí en defensa, necesitas un tío Pero en a medio Ricky, campo, por ejemplo, no le han las dado tienen 3 mil y partidos una, seguidos. Tienen 1000 y una, bueno, ya, pero es que al que vale, es que a veces no hace falta 3 partidos seguidos. O sea, tú viste a Pedri un partido y ya sabes que... Y además que a veces es valer también en los entrenamientos, o sea, valer de todo. Pero ya está, no vale. El que no vale, no vale. Pero viene... Eric hacia otros, no vale ese chaval. Ese chaval no vale. Puedes estar necesitado todo lo que quieras. Le has dado 20 partidos este año, estás entrenando todo el año en el primer equipo, tal. ¿Qué haces? Si no ha hecho una cosa bien en todo el año, puedes estar necesitado, pero al final no vale. Ya está, es lo que te digo. El que va a valer, vale, estés necesitado, estés tal. Pedri, podría no haber estado quien quieras, habría acabado siendo Pedri, a lo mejor no en el Barça, en el Bayern de Múnich. Que eso es lo que te estoy... Pero yo no estoy quitándole ningún valor, digo que muchas veces las oportunidades llegan fruto de la necesidad. O sea, y normalmente los entrenadores, en el 90%, por lo menos los entrenadores que yo he conocido, apuestan antes por el veterano que por el joven. Bueno, sí, y yo, mira, yo tengo un ejemplo, os voy a poner un ejemplo, que él no lo vio jugar, pero tú sí, mira. Y eso lo viví, yo lo viví. El Depor de Big ficha a Turu Flores y Manuel Pablo. Y en el Depor estaba jugando Armando, gran lateral, un tío fenomenal. Sí, Turo. Viene en la operación casi de rebote Manuel Pablo. O sea, porque lo meten ahí de rondón, porque solo había jugado Manuel Pablo una temporada en la Unión Deportiva. Y entonces Augusto le habían hablado del chaval, lo ve y dice, hostia, voy a meterlo en la operación, os pago 5 millones más y me metéis a este chaval en la operación. Y meten a Manuel Pablo. Y llega Manuel Pablo. Y en cada entrenamiento, y yo estaba ahí en el Depor, ahí veía todos los entrenamientos porque era el jefe de prensa, jugando, demostrando que era para titular. Y Javo al veterano, Armando, que tenía 28 años, que muy bueno, pero muy bueno. Pero es que Manuel Pablo le comía, como diría un chaval, los huevos, cada entrenamiento y tal. Y Amarrategui en ese sentido, Javo, que me parece bien, que igual yo hubiera hecho lo mismo. Armando, y Augusto llegó un momento que, como es más listo, lo dejo, dice, hay que venderlo, que si no, ponlo. O sea, hay que venderlo porque si no lo pone. Llegó final de la temporada, vendió a Armando y al año siguiente Manuel Pablo titular indiscutible. Pero o sea, y es que es verdad, que es un poco, pero que no era un problema de Javo, que es en general de los entrenadores, de ahora y de antes. En general sí, pero estarás de acuerdo conmigo en que ha habido Koeman, es verdad que en cierto modo, que igual Koeman por Koeman ha venido influenciado también porque no había muchas más opciones, pero en cualquier caso hay entrenadores que apuestan por la gente joven y entrenadores que no. Los menos son los que apuestan por la gente joven, y en Holanda y en estos países se dan muchos por educación, por educación y por mentalidad. Y en España, pues es que se intoxicó todo. En España y en la mayoría de los países europeos se intoxicó todo por el obsceno negocio del fútbol, de los representantes, del movimiento de jugadores en plan mercenarios, etcétera, porque si no, se seguiría apostando por las canteras, ¿no? O sea, yo es que recuerdo, porque lo he vivido, como lo he vivido, hablamos del Madrid, de la Quinta del Buitre, o yo viví en Valladolid en los años 80, cuando había 6, 7, 8 jugadores que jugaron en primera división en grandes clubes, y eran todos de la cantera del Valladolid. Todos, empezando por Juan Carlos, Eusebio y compañía, todos estos. Espera, había hasta de ¿cuántos habitantes tiene La Seca? Que La Seca estaba en Fosa. Pues, claro, ¿cuántos habitantes tiene La Seca? No quiero ofender a nadie por ahí. Si los 3.000. Sacó dos jugadores de élite, Goyo Fonseca y Eusebio Sacristán. Bueno, quiero decirte, había una política de cantera. ¿Por qué? Porque había un club que estaba entonces mentalizado, aunque no había un duro, y por lo tanto había que trabajar la cantera, y se trabajaba la cantera y jugaban en primera división con un par de extranjeros de cierto nivel, una cantidad de jugadores que fueron magníficos, jugadores de primera división, magníficos todos, Fernando Hierro entre ellos, Gaby Moya, infinidad de jugadores que te podría comentar. Pero llega un momento en el que en el fútbol, cuando se abren las fronteras también, obligado, pues no se puede entrenar, empiezan a aparecer los agentes interesados en esto, y con los agentes los directivos, que también ponen el cazo cada 2x3, y entrenadores que también ponen el cazo, y al final pues todo se ha prostituido. Entonces, joder, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el mal del fútbol es el dinero. O sea, el fútbol, lo diré hasta que me muera, sería exactamente igual de interesante si Messi cobrase 2 millones, se iba a decir, medio millón de euros, que si cobra 80. E igual seguiría siendo Messi,
Porque antaño, cuando no había ese fútbol, también había estrellas. En los tiempos de Maradona, en los tiempos de Pelé y en los tiempos, etcétera, se cobraba la 10ª parte de lo que cobran los futbolistas. ¿Cuántos jugadores de superélite del fútbol español te dicen hoy en día, los Camacho y compañía y tal? Joder, si yo hubiera pillado estos tiempos. Es que ganan más dinero hoy en 3 años en el Valladolid de lo que ganaba yo en el Real Madrid hace 30 o 40, proporcionalmente hablando, ¿eh? Es que es verdad, o sea, esto se ha metido el dinero en el fútbol, hay una cantidad de interés, hay una cantidad de dinero, lo de las televisiones, todo esto que estamos viendo que encima perjudica al fútbol, ¿no? Y al espectáculo. Se ha prostituido de tal manera que ahora, ya sé que estamos pregonando en el desierto, que hay que ir, como decíamos al principio, con los tiempos y que esto no se puede cambiar, pero conviene no perderlo de perspectiva, porque si perdemos perspectiva nos damos al equívoco. O sea, estamos prostituyendo entre todos un deporte que sería exactamente igual de atractivo, pero mucho más interesante si no hubiera dinero. Y sería mucho más interesante por lo que estamos diciendo. Porque tú le preguntas a alguien... Yo el otro día viendo un partido con alguien, no voy a decir con quién, me dice, joder, ¿cuántos negros hay en el Madrid, no? Y digo yo, pues para el año que viene otros 2. Ya, esa es la globalización del fútbol, ¿no? O sea, acostumbrados a ver Madrid, demás, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no? Jugadores nacionales, en la época de Juanito, de Santillán, no sé qué, luego tal. No, es que entonces solo cabían 2 extranjeros, joder, y a lo mejor también. Porque a lo mejor hay que tomar medidas para que no haya más de 2 extranjeros, a lo mejor hay que poner topes salariales en los equipos, a lo mejor no hay que hacer de esto barra libre y entonces me voy a comprar todo lo que quiero, no aparecen las ciudades-estado, no aparecen los clubes-estado, no aparecen tantos problemas que hay en el fútbol. Pero es que aquí a todo el mundo le interesa que haya dinero, menos al aficionado. El aficionado es el tonto y encima lo aplaude, porque el aficionado lo que está haciendo es pagar el doble por el fútbol. Paga mucho más caro las entradas, paga mucho más caro para ver la televisión, las plataformas, etc. Está pagando todo ese negocio del que viven los demás. El espectáculo incluso ha perdido. Y por si fuera poco, ha perdido el espíritu del fútbol, que es un espíritu pues muy íntimo. Tu equipo es tu barrio, a ser posible. Si jugaran todos los de tu barrio, de tu pequeña ciudad, de tu pequeño pueblo, te harían mucho más feliz que si viene uno de Níger y el otro de Mali, ¿no? El Athletic, al final, el Athletic sí que se ha ido por ese camino. O sea, que hemos prostituido el fútbol a esos niveles. Primero, nos le quitan la identidad. Nos lo hacen mucho más caro. Pero quitas la identidad incluso de los que traes de fuera, porque claro, la gente el aficionado de Níger y de Tanzania y de China y de no sé qué, también está perdiendo, porque se le van esos chavales que son los que iban a hacer que su equipo pues brillara y destacara más, ¿no? Que es que no solo nosotros lo vemos desde el prisma nuestro, pero también viéndolo desde el prisma de ellos. Al final se les están yendo los chavales del barrio, y los chavales de la ciudad y los chavales de su país, ¿no? Entonces al final también están perdiendo esa identidad, ¿no? Los aficionados de allá, ¿no? Naturalmente, o sea que, imagínate en cualquier ciudad de Surinam, que será posiblemente el país más pequeño y mejor productor de futbolistas de altísimo nivel, que son prácticamente brasileños, y ver cómo la cantidad de estrellas que salen allí en un país tan pequeñajo, pues se tienen que ir en lugar de decir, joder, pero si yo podía tener... Tú imagínate que en Andorra te salen la cantidad de jugadores que han salido de Surinam, ¿eh? Desde el Kluivert hasta tal, muchísimos. Los tienes en tu país, jugando en tu país, con un equipo en tu país. Pues sería otra cosa, ¿no? Lo vivirías de otra manera, ¿no? Al final, sin embargo, terminan saliendo con 16 años, desaparecen del mundo, el Seedorf, el otro, el Maroto de la moto, se van a los países respectivos, se nacionalizan en esos países y terminan jugando con Holanda. Bueno, y mira la liga brasileña. Si la liga brasileña no se fuese los brasileños... Bueno, y la Argentina... Pues imagínate la liga brasileña... Y la Argentina... Bueno, ni la liga argentina... O sea, es que, pues ese es el sobre todo es que brasileña... O sea, piensa en un equipo... Tiene 3-4 brasileños que dices... Joder, es que si se quedase entonces en Brasil... Pues tú piensas en los mejores futbolistas que han venido los últimos años a España. Desde Rivaldo, hasta Romario, hasta Ronaldo, hasta Neymar, hasta Vinicius, hasta Rodrigo, hasta... A Dani Alves, es que todo el mundo, si te pones a Dani Alves lo vamos a fichar para el Valladolid, dicen. Costa. Diego Costa, es que tú dices es que jugadores repasando normalmente el mejor del equipo, o entre los top 3 del equipo estamos hablando de España, y Gabriel Jesús, y Richarlison, el Rapiña este. Sí, que también. Rapiña, qué bueno ese, es muy buen jugador. Jorginho, nacionalidad italiano, ¿no? Jorginho seguro es nacionalidad, yo creo que es de Brasil. Jorginho es brasileño nacionalizado.